Muy buenos días, amada familia, dale la gloria a Dios. En este maravilloso domingo queremos traer a tu vida una palabra que edifique, una palabra que te transforme, una palabra que te dé fortaleza. Y por eso este domingo y cada domingo vamos a comenzar con estudios. Y vamos a comenzar con el libro de Santiago, en el cual este domingo se va a estar estudiando el capítulo 1, versículo 1. Y poco a poco, cada domingo se va a ir desarrollando lo que es la palabra de Dios, el cual sé que va a fortalecer a tu vida y mi vida. Por eso vamos a comenzar, pero no sin antes empezar con una pequeña oración. Padre, en este maravilloso día, Padre, en donde hemos venido a exaltarte, glorificar tu nombre, Padre mío, en donde hemos venido, Señor, con la intención de aprender para poner por obra, Padre mío, toda tu palabra, Señor. Padre, te pido que seas tú ayudándome, Padre, a transmitir un mensaje claro, un mensaje preciso y conciso, Señor. Padre, en donde te pido que seas tú tratando con el espíritu y el alma de cada una de las personas, en donde seas tú, Señor, abriéndole los ojos y oídos espirituales para poder ver tus maravillas, para poder entender tu palabra, Señor, para poner por obra cada una de ellas, Señor. Padre, te doy gracias y todo esto te lo hago llegar por el único medio que tú me has dado, tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, tú que nos estás viendo a través de este medio, te invito a que abras tu Biblia en el libro de Santiago. A lo mejor en tu Biblia no está apareciendo Santiago, sino aparece Jacobo. A lo mejor tienes una versión más moderna y aparece James. Y vemos que ¿por qué han cambiado el nombre de Santiago? El cual vamos a empezar a aprender. El libro de Santiago normalmente antes se llamaba Jacobo, que viene de descendencia de Jacob en el hebreo, pero fue transformado el nombre cuando llegó en el original latín, se mencionaba Jacobos. Y la Iglesia Católica lo canonizó a Jacobo como San Jacobo, o en el latín San Jacobo. Déjame decirte que a poco tiempo, en vez de colocarse la palabra San Jacobo, se hizo una sola palabra. Nosotros al castellano la gente le empezó a decir Santiago. Unió las dos palabras, hicieron una. Como se hacía más fácil para nuestra interpretación, los eruditos, aquellas personas cuando han ido modificando la palabra de Dios para ser más entendida para nuestra vida hoy, le colocaron Santiago. Pero como le dije, ahora hay una versión aún con cambios más drásticos. Ahora la nueva versión internacional ya no es Jacobo, ya no es Santiago, ahora es James. Pero más de hablar de la transformación del nombre de Santiago o Jacobo, déjame decirte que me sorprende más la transformación de ese hombre, el cual comienza el primer capítulo 1, versículo 1, de esta manera. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Vemos que el escritor comienza colocando su nombre, Santiago. Pero ¿cuál Santiago fue el que escribió el libro? ¿En qué tiempo fue escrito el libro? Déjame decirte que para comenzar cualquier estudio es muy importante saber del escritor, en qué año se escribió, en qué ubicación fue dada. Y por eso vamos a hacer un exégesis, un desarrollo poco a poco de lo que es el libro. Pero para descubrir cuál Santiago fue el que escribió el libro, déjame decirte que los eruditos, los grandes maestros de la palabra, tuvieron que utilizar un método para decir cuál Santiago fue el que escribió el libro. Jugaron al descarte. Normalmente los libros del Nuevo Testamento aparecen varios Santiago o varios Jacobo, el cual, para poder ir descubriendo quién fue el que escribió, vamos a ir estudiando la vida de cada uno de ellos. Se habla de 3 Santiago o Jacobo. Uno se menciona como el hijo de Zebedeo, Jacobo el hijo de Zebedeo, otro como Jacobo el hijo de Alfeo o el menor, y otro Jacobo el hermano de nuestro Señor Jesús. Por eso vamos a saber si el hijo de Zebedeo fue el que pudo haber escrito el libro. Por eso te invito a que abras tu Biblia en Marcos capítulo 1, versículo 19, en donde descubrimos en donde Jesús
llama a Jacobo. Por primera vez tiene un encuentro con Dios y le hace un llamado a seguirlo. Por eso dice la palabra de Dios de esta manera. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vemos que Marcos habla del encuentro que tuvo Jesús con Jacobo, en donde él dice que estaba remendando las redes y Jesús le hace el llamado y dice que inmediatamente esos hombres dejaron de hacer aquel trabajo, aquella labor, y dejando a su padre empezaron a seguir. Pero vemos que a través del libro de Mateo hay una confirmación de lo que está diciendo Marcos, el cual te invito a que busques en tu Biblia en Mateo capítulo 4, versículo 21. Mateo capítulo 4, versículo 21, en donde confirma lo dicho por Marcos, en donde dice de esta manera: pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vemos que, como le dije, Mateo confirma lo dicho por Marcos, en donde Jesús hace un llamado a un Jacobo, hijo de Zebedeo. Pero vamos a ver la trayectoria, qué nos dice la Biblia, aparte del llamado que le hizo Jesús, si ese Jacobo, hijo de Zebedeo, continuó en el proceso de transformación y si continuaba cercano a Jesús. Por eso te invito que busques en tu Biblia en Mateo capítulo 10, versículo 2. En donde habla del llamamiento de Jacobo como apóstol, en donde nos habla de los 12 apóstoles que Jesús escogió. Y nos dice así: los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Vemos que en la vida de Jacobo, el hijo de Zebedeo, continuó caminando con el Señor. Pero ¿por qué los historiadores dicen que no pudo haber sido que fue él que escribió el libro de Santiago o de Jacobo? Déjame decirte por lo ocurrido en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 2, en donde habla que él fue muerto a espada, hermano de Juan. Jacobo, hermano de Juan. Hechos capítulo 12, versículo 2. Y nos dice de esta manera: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Por eso los eruditos de la palabra descartan que fue él el que escribió el libro de Jacobo, porque habla acerca de su muerte. Pero vamos a hablar ahora del otro Jacobo. El apodado el menor fue el que escribió el libro. Por eso vamos a ver el llamamiento de ese apóstol también, el cual es mencionado en Marcos capítulo 3, versículo 14. Y nos dice de esta manera: y estableció a 12 para que estuviese con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomeo, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Vemos que en Marcos capítulo 3, versículo 13 al 18, nos menciona a otro Jacobo, en donde está incluido en la lista de los apóstoles. Pero de ahí no se menciona más a Jacobo, el hijo del Alfeo, apodado el menor, hasta que llega la muerte de Jesús en Marcos capítulo 15, versículo 40, en donde no se habla de él, sino se habla de su madre. Por eso te invito a buscar en Marcos capítulo 15, versículo 40, en donde dice de esta manera: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor, y de José, y Salomé. Vemos que esa es la última vez que se menciona a Jacobo, el hijo del Alfeo el menor. Pero nos queda otro
Jacobo, el hermano de Jesús, el cual vamos a estar hoy viendo si fue él el que pudo haber escrito el libro, en donde nos habla de que era una persona de que no creía en Jesús. Y te invito a que busquemos en nuestras Biblias, en Mateo capítulo 13, versículo 55, que dice de esta manera, Mateo 13, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vemos que ahí habla de que los hermanos de Jesús no eran cristianos, no eran personas que le seguían, no creían en él. Pero ¿será él el que escribió el libro de Santiago? Vamos a ver más adelante, porque era alguien que no creía en Jesús, no creía en su llamamiento, no creían que era el Salvador del mundo, no creían que era el Cristo, no creían que era el Mesías que las profecías decían. Y pastor, usted me puede decir, pastor, ¿por qué dice que no creían? Déjame decirte que en el libro de Juan, capítulo 7, versículo 3 al 5, nos habla en donde ni aun sus hermanos creían en él. Por eso te invito a que busques Juan capítulo 7, versículo 3 al 5. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Déjame decirte que ese Jacobo, el que pudo haber escrito el libro, no creía en Jesús. Y aún más habla la palabra de Dios que muchos decían que estaban fuera de sí, que no hablaba con cordura, que aquellas palabras que decían para ellos eran locura. Y te invito a buscar en Marcos capítulo 3, versículo 21. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero, ¿qué pasó con Santiago? ¿Será este Santiago el que escribió el libro? Recordemos que dice Santiago, pero no hace alarde de que era hermano de Jesús. Pero déjame decirte que ese Santiago, Jacobo, tuvo un encuentro con Jesús. Ese Santiago, después que Jesús murió, después que fue crucificado, dice la palabra de Dios que se le apareció a muchas personas. Y a Jacobo, a su hermano, fue a uno de los cuales se le apareció. Por eso la vida de ese Jacobo fue tocada, fue transformada, restaurada de tal manera que más que un cambio de nombre fue un cambio de personalidad, fue un cambio de actitud, porque tuvo un encuentro con ese Dios vivo. Y por eso te invito a que leas en el libro de los Hechos capítulo 1 versículo 14. Hechos 1:14, que dice de esta manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Déjame decirte que después del fallecimiento de Jesús, María y todos los hermanos que no creían en él estaban reunidos orando. Y vemos que en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 al 7 dice que ese Jacobo tuvo un encuentro con Cristo, el cual te invito a que lo leas. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 4 al 7. Y dice de esta manera: y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Vemos que Jacobo o Santiago tuvo un encuentro con Jesús de tal manera que su vida fue tocada y transformada, y el cual cada uno de las personas después lo reconocían el cambio que habían podido haber en él. Déjame decirte, Pedro le consulta a ese Jacobo. Por eso te invito a que busquen en tu Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 17, que dice de esta manera: pero él, haciéndole con la mano señal de que callasen,
le contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Déjame decirte que Pedro ya sabía que a Jacobo, el hijo de Zebedeo, en el mismo capítulo 12, versículo 2, había fallecido. Y cuando vive una experiencia sobrenatural en donde es librado de la cárcel, le envía a decir a Jacobo, el hermano de Jesús, las cosas que habían pasado, para que fuera él a contarlo a todos los hermanos. Déjame decirte que lo empiezan a ver como un hombre de autoridad. ¿Pero por qué? Déjame decirte porque tuvo un encuentro con Jesús. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 13, que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oíme. Simón han contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con estos concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Déjame decirte que, siendo alguien que no creía, cuando Pedro tiene un encuentro y sabe que le va a hablar a los gentiles, en los cuales muchas personas no le podían creer, ese Santiago tuvo un encuentro con Jesús, cual tenía dos apodos. Le decían el justo y le decían rodillas. Déjame decirte que le decían porque era alguien completamente íntegro, en donde las personas oían lo que decía. Y por eso él interviene en la conversación, y después que él interviene, las personas quedan satisfechas porque lo había dicho Jacobo, el hermano de Jesús. Y todavía ahí Pablo también lo reconoce como un pilar fundamental de la iglesia, el cual está en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos que ahí Pablo habla que Jacobo, Cefas y Juan eran pilar fundamental de la iglesia. Pero por eso los historiadores, los eruditos de la palabra, tomaron en cuenta de que ese Santiago fue el que escribió el libro, que no queda duda de que fue Santiago el hermano de Jesús. Pero déjame decirte que tenemos mucho más que aprender de ese libro. Déjame decirte que fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Fue escrito entre el año 45 y 50 después de Cristo. Y Santiago en el capítulo 1 no hace alarde de ser hermano de Jesús. Él le empieza diciendo las palabras: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Déjame decirte que él empezó a reconocer que era siervo de Dios. La palabra siervo allí connota a que es esclavo de Dios, y reconoce a Jesús como el Cristo, en donde dice siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Está reconociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como aquel que decía en las Escrituras del que había de venir. Y les habla a las 12 tribus, le habla a personas judías ya convertidas al cristianismo. No le está hablando a personas que no conocen de Jesús. Déjame decirte que esta carta es catalogada como una carta, una epístola general que va hablando a todas las iglesias. Pero ¿qué mensaje quiere transmitir Santiago allí a través de ese pequeño libro de 5 capítulos? Déjame decirte que nos insta a utilizar la fe de una forma práctica, en donde nos dice y nos insta a no ser solamente oidores olvidadizos de la palabra, sino que pongamos en práctica todo aquello, sino que seamos hacedores de ella. Déjame decirte que las enseñanzas del libro nos dice de resistir las pruebas con paciencia y con gozo. También nos enseña a no juzgar a los demás, nos enseña a refrenar nuestra lengua, a no jurar, y una cosa más importante, a perseverar en la oración. Hermano y amada hermano, hoy
Este mensaje, Santiago o Jacobo, es para el día de hoy, para los hermanos creyentes que en algún momento de nuestra vida estábamos escuchando la palabra, en donde algunas veces de nuestras vidas en la congregación estábamos fortalecidos y hablábamos de fe, hablábamos de gozo, hablábamos de paciencia, hablábamos de solventar las pruebas, hablábamos de la fe, pero llegó el momento donde la iglesia se dispersó. En aquel tiempo fue por el acoso, porque no creían que Jesús era el Cristo y poco a poco se proclamaban más ser cristiano y hubo un arremetimiento contra la iglesia. Déjame decirte que el día de hoy las iglesias también están siendo cerradas, las iglesias también están siendo las personas dispersadas, pasando por pruebas, pasando por dificultades, y Santiago le empieza a recordar ahí todo aquello que se decía en las congregaciones. Empieza a recordarle de que se habla de gozo, de que se habla de prueba, de que se habla de fe, se habla de paciencia. Por eso, en la próxima clase que empezamos a desarrollar el versículo 2 en adelante, te invito a que el próximo domingo te comuniques a través de este medio para poder ir aprendiendo cada día más del libro de Santiago. Por eso, mi querido hermano, Dios me lo bendiga en esta maravillosa mañana.